Bueno, Mary Shelley, una escritora inglesa que se adelantó a su época en cuestión del último libro que voy a mencionar aquí, que es El último hombre, sobre un acaudalado y aristócrata hombre que tiene que emigrar desde Londres, irse de Venecia y tener que huir hacia casi las islas escocesas de una plaga que se desarrolló en el planeta. Y luego la gran obra emblemática que ha sido llevada múltiples veces al cine, que es Frankenstein. Pero lo que no mucha gente no ha abordado y me llama la atención del Frankenstein, de Víctor Frankenstein, que era un estudiante en sí, que luego se hace doctor y científico, que es este momento en que él crea una criatura a base de partes humanas, y estas partes humanas, pues de manera, la novela está dividida, es una novela corta en sí de 150 páginas, no es muy larga, y habla sobre dos personajes principales. Está en dos tiempos, cuando Víctor Frankenstein está tratando de crear su criatura y la vida de la criatura en sí, criatura que menciona. No es el Frankenstein de caricaturas, que puede decirse que sí es un poco torpe y tonto porque el cuerpo son diferentes, partes humanas de diferentes cuerpos. Claro, no es la misma persona, no es el mismo personaje. Y además de que algo voy a precisar aquí en mi video, puede ser algo, una clave, es que científicamente sabemos que hay muerte, se muere el cuerpo humano, las neuronas piden oxígeno, al perder oxígeno, pues el cerebro en teoría muere y es como un foco, el cerebro, si lo podemos decir así, se funde el foco, ya no se puede reparar el foco y ya no eh, lo podemos volver a colocar dentro de lo que es un shocker, que es la basecita que todo el mundo conoce, pero el foco no vuelve a encender. Entonces yo veo que el cerebro, aunque este señor Víctor Frankenstein crea este ser en la novela, va a ser imposible que se vuelva a volver a ser pensante, un cerebro de una cabeza, el torso de otro cuerpo, los brazos de otra persona, puede ser piernas de otra persona, o en simplemente volver a resucitar a otra persona. Va a ser difícil y creo que es imposible todavía. Pero no resucitar el corazón sí vuelve a latir, bombeo, es sistema mecánico. Pero lo que no va a volver es la parte pensante, el cerebro como tal. Por eso, sí, en las novelas se plantea que Frankenstein pues casi no habla en sí no habla Frankenstein. En la novela es el pensamiento, de manera narrativa él ve cómo pues él estuvo viviendo ahí recluido en estas tierras, pero no hace contacto y no puede hablar con las personas. Y no puede hablar porque no articula el lenguaje porque su cerebro no le da para eso. O sea, eso es una de las grandes ventajas que Mary Shelley menciona entre líneas en su novela de Frankenstein, que yo resalto, que usa la ciencia como argumento, que es la biología, la anatomía y medicina, en este texto de un científico que podemos decir loco, que quiere ser Dios, o se llamó también en su época, Frankenstein, se llamó el Prometeo, el moderno Prometeo, porque era crear una nueva vida en esta nueva visión. Y digamos, argumento, temática que plantea Mary Shelley como nuevo Prometeo sugirió principalmente como una inspiración más que nada de Lord Byron, de una novela que Mary Shelley era amiga personal y frecuentaba a Lord Byron también. Estamos hablando que eran de estos contemporáneos. Y se inspiró en una escultura que había visto antes que llamaban el Titán también, que a partir de ahí queda de así bien grandísimo, y se inspiró para hacer digamos, el arquetipo del monstruo, que era humano más que nada. Y lo que podemos decir, yo puedo decirle la obra de Frankenstein, el texto original, es que está narrada como lo dije, en dos tiempos. Primero, habla sobre Víctor Frankenstein y luego la criatura que tiene que estar desenvolviéndose con los humanos. Primero, una novela corta, 150 páginas, usa argumentos científicos y más que nada lo que es la creación de la vida, o sea, crear vida.
Voy con El último hombre, de Mary Shelley también, o El último hombre en la Tierra, una novela apocalíptica para su época, publicada en 1826. Si nos podemos decir, la pandemia fue en 2020, casi 2 siglos antes, muy futurista, donde la humanidad se arrasaba por una plaga. La novela fue criticada en esa época diciendo que pues no se iba a pasar eso, la peste negra ya había pasado y no, mucha gente no iba a pasar eso. Pero a raíz de lo que fue, me llamó mucho la atención que mucha gente no haya comentado esta novela desde los años, desde el 2020, cuando surgió el COVID. El último hombre habla de Lionel Beney, que es un huérfano noble empobrecido. Lionel digamos, vive resentido por que su padre no le hace caso, se vea en la novela, y trata de hacer una amistad con un chico llamado Adrián, que actúa de manera muy civilizada con él. Adrián es hijo del rey de Inglaterra. Estamos hablando de un futuro muy largo, o sea, del siglo XXI más que nada de Inglaterra. Y este joven, pues tienen que estar, digamos, hay una revolución inglesa, va a caer la corona inglesa y surge la plaga. Este argumento Mary Shelley descubrió, digamos, que este noble que ayuda, que es el padre de Lionel Beney, es un noble querido por el rey de Inglaterra, pero el rey cae en desgracia, en la pobreza debido a esos problemas con el juego. Por desgracia de la reina, se va de la corte para acabar con su vida en Cumberland, que es otra tierra ahí, pero antes le envía al rey una carta apasionada para que cuiden a su hijo Lionel. Jamás nunca llega la carta y estamos hablando del año 2073, donde el rey abdica el trono y crea una república donde comienza a residir en Windsor, en el castillo de Windsor. Tras la muerte del rey, la condesa trata de crear a su hijo, Adrián, que es el personaje principal, y Adrián se pone a su madre desarrollando principios destinados republicanos y no crea lo que es, no quiere volver a ser monarca. Tras pasar cierto tiempo en Viena, Lionel regresa a Inglaterra para enfrentarse al desorden de su familia, lo cual hay una guerra entre Grecia y Turquía que se menciona, Grecia y Turquía, eso ya, bueno, es un argumento muy visionario de Mary Shelley. Y lo que pasa que lo divide, Lionel encuentra y ayuda a un amigo que se llama Raymond a regresar. Él va y combate en Grecia también. Ya en el año 2092, según la novela, Lionel y Adrián intentan regresar a sus vidas normales, pero la plaga continúa expandiéndose por Europa y América, y un reporte del sol negro, o sea, hay algún fenómeno que está pasando, causa pánico en el mundo. Inglaterra parece estar a salvo, pero pronto la plaga llega hasta este país. Entonces, ya al finalizar la novela, que es el cuarto volumen, los pocos sobrevivientes restantes deciden abandonar Inglaterra en busca de un clima más fácil. En la víspera de su partida, un amigo de él, Alfred, enferma. Lionel tiene una breve confrontación con un hombre moribundo, y lo que pasa es que muchos viajan a Suiza, viaja a Suiza Lionel, y ahí es donde ya de manera epíloga Mary Shelley menciona que este texto lo encontraron en una cripta, en una sepultura, donde aquí yace el último hombre. El argumento de Mary Shelley es que iba a caer la corona inglesa, iba a haber república, conflictos bélicos, y una plaga hace que la humanidad empiece a desaparecer. Y el personaje principal es envuelto en esto y al final pues también muere. Pero queda su testimonio, que es en este texto, que es el último hombre, que menciona pues la plaga, y me llamó la atención que no mucha gente haya citado este libro, haya citado mejor la visión de Apocalipsis de Stephen King sobre antes del COVID o después del COVID. Y pues es mi recomendación leer Frankenstein de Mary Shelley y también El último hombre en esta edición de colecciones fractales de editorial de bolsillo, en esta edición de ciencia ficción. ¿Por qué trae a colación? ¿Por qué se considera a Mary Shelley autora de ciencia ficción? Mary Shelley, pues Mary Shelley era una caudalada inglesa, escritora, que nació en 1797 en sí, y murió en 1851. Es obvio, era una pudiente mujer que podía leer y escribir,
y escribió esas novelas en sus tiempos libres. Y hasta hay una película que protagoniza Ellen Fanning sobre la vida de Mary Shelley, realmente. Una mujer culta, muy culta para su época, amiga de Lord Byron, que plantea los argumentos científicos en su texto, como fue Frankenstein, y el argumento la visión de la caída de la corona inglesa, también en El último hombre en la Tierra, y cómo una enfermedad puede destruir la humanidad también. Ya mencionaba desde 1826 esto Mary Shelley en su novela El último hombre. Entonces, pues se recomienda para la introducción. Es narrativo totalmente. A veces se pone complejo, pero es muy bueno los dos textos.